tutsa pichu ai chunchkar se sashito inskurir matar maputi mukpari huchermin sita sandarsan conform hawa tutsa pichu ai chunchkar se sajitu inskurir matar maputi mukpari huchermin sita sandarsan conform hawa. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más de Nor Parikuni. Nachus que yamit kurip en Etsimbamin acá y Wandons Cuarica en Alin Nor Parikuni, el mundo de las migraciones, experiencias migratorias y narrativas de vida. Y Wandons Cuaricua Ukulishati y Shuaratin en Alin Observatorio Regional de las Migraciones, Ker Joren Peracuar en Alin el Colegio de Michoacán, Kakungurip en Alin Red Corimi. Oletsi Kushetish, Joren Piricha, Gustavo López Castro, José Roberto González Morales, Rosario Lili Silva, Maricruz Ríos Velázquez. Iwan Dons Cuericua, Indenambe, Wananshin, Yamimambe, en Itama Curilca Cueripuchar, Porech, en Nortis Nirak, Anji Curin, Iriecan, Paminirang Imer Cueripun, Yaminambe en Mechitama Curwandangi Cambe, Zipi Cambe, Pamenja Cambe, Nitama Taricambe, Kayasha, Indenambe San Wandons Cuericas, en Inde Huchar Kustatich, en Huchar Pirerich, Wen Kulka. Kajimboshi Yash Ish Aliranaka, Wandons Cuelecuan, Huchar Kustakwa, las pirecuas en el contexto de la migración México-Estados Unidos. Kaparitzin Yash Pamin, in Wandons Cuelecuana, Huchar Pimalesh, Inden Ambalat Joren Pirichan, Polechatu, en Escanik Mitik Inden Karakatechan, en Eshinden Wen Kuelambe, Kulanguntanka, Indestin Hangastatka, Engotistin, Ambesh Karakulk, Inde Wandakwechar, en Jucha y salieron acá las pirecuas en el contexto de la. Bueno, al parecer hay un problema en Comachuén. Roberto está congelado. No sé si Maricruz me escuchas, puedes continuar mientras regrese la señal de Roberto. Hola, sí, continúo. Voy a hacer la traducción de lo que ya compartía mi compañero Roberto. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos, a los que nos acompañan en este conversatorio titulado Norparicuni, el mundo de las migraciones, experiencias y narrativas de vida. Este conversatorio está organizado por el Observatorio Regional de las Migraciones del Colegio de Michoacán y la Red Corimi, coordinado por los doctores Gustavo López Castro y José Roberto González Morales y las maestras Rosario Nini Silva y la maestra Maricruz Ríos Velázquez. El conversatorio tiene como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión sobre las migraciones indígenas, con énfasis en las migraciones purépechas, integrando diversas narrativas y experiencias de vida que nos permiten comprender la complejidad y los desafíos de los procesos migratorios en la actualidad, orientándonos hacia la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad. Nos reunimos hoy para explorar un universo sonoro que es el corazón de una cultura, la pirecua. En este sentido, comentar que el canto del pueblo purépecha ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero no lo abordaremos en esta ocasión como una pieza de museo, sino como lo que es una expresión viva que respira, que viaja y que se transforma. Nuestro tema de hoy es Huchar Kustakwa,
la pirecua en el contexto de la migración México-Estados Unidos. Queremos entender cómo este canto tradicional narra las nuevas realidades de una comunidad transnacional marcada por las despedidas, la nostalgia y el trabajo en el norte y el anhelo del regreso. Para guiarnos en este viaje de las pirecuas de la migración, tenemos el honor de contar con los invitados el maestro Gerardo Nicolás Reyes, la maestra Citlali Tzitziki Hernández Estrada y el maestro Juan Zacarías Gómez, lingüistas y estudiosos y lo más importante, hablantes nativos del purépecha. Su profundo conocimiento de la lengua nos permitirá desentrañar los matices, las metáforas y los sentimientos que se tejen en las letras de estas canciones, que escucharemos a lo largo de nuestra charla. A través de su mirada experta, usaremos las pirecuas como una ventana para asomarnos al alma de la experiencia migrante. Analizarlo desde esta perspectiva lingüística y cultural como es mostrar cómo la pirecua refleja, documenta y reinterpreta la experiencia migratoria de la comunidad purépecha. Se busca identificar los elementos temáticos y léxicos que surgen o se adaptan para narrar las vivencias de quienes parten a Estados Unidos, explorando el rol de este canto como pilar de identidad y cohesión comunitaria a ambos lados de la frontera. En este conversatorio también, bueno, este conversatorio también es pertinente porque nos permitirá entender la parte del valor cultural, porque va a poner en primer plano una tradición musical indígena como un documento histórico y social relevante. También nos va a ofrecer una perspectiva única al abordar la migración, no desde la sociología o la economía, sino desde la lingüística y el sentimiento, ofreciendo una visión más íntima y humana al explorar la resiliencia cultural, al demostrar cómo una forma de arte tradicional se adapta para expresar nuevas realidades, asegurando su vigencia y su relevancia, y por último, al fortalecer la identidad, brindando un espacio para reflexionar sobre cómo la música y la lengua materna funcionan como anclas de identidad para las comunidades diaspóricas. A continuación, me voy a permitir leer las semblanzas de nuestros invitados. Primero voy a comenzar con la semblanza del maestro Gerardo Nicolás Reyes. Él es originario de la comunidad purépecha de Comachuén, municipio de Nahuatl, Michoacán. Tiene una licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe por la Escuela Normal Indígena de Michoacán, una licenciatura en Educación Media Superior Intercultural en la área Lengua Española y Literatura por el Centro Universitario Juana de Asbaje, un diplomado en Bases Lingüísticas Pedagógicas, una maestría en Lingüística Idoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, un diplomado internacional en lingüística aplicada, ha sido docente en educación primaria indígena bilingüe, purépecha español, docente en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Actualmente es docente y coordinador académico de la licenciatura en enseñanza de lengua indígena de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, con sede en Comachuén. Ahora una semblanza de la maestra Citlali Tzitziki Hernández Estrada. Ella es originaria de la comunidad purépecha de Turícuaro, municipio de Nahuatl, Michoacán, licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestra en Lingüística Idoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Se ha dedicado a la investigación de la lengua purépecha, los movimientos de autonomía y libre determinación de de los pueblos indígenas, y activista por los derechos de las mujeres y los derechos lingüísticos. Para continuar la semblanza del maestro Juan Zacarías Gómez, él es originario de la comunidad purépecha de San Felipe de los Herreros, municipio de Charapan, Michoacán, licenciado en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es docente de la licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Es violinista formado en la tradición musical de sones abajeños y pirecuas. Además, es intérprete y difusor de los sonidos de la cultura purépecha. Ha compartido este legado en diversas ciudades de los Estados Unidos, además de las capitales de Cuba, España y Canadá.
En 2005 fue merecedor al Premio Nacional de la Juventud Indígena y en el presente desarrolla diversas líneas de investigación respecto a la tradición musical del pueblo purépecha. Muy bien, Buenas- gracias Maricruz. Hemos regresado, nos cayó un rayo y se nos fue la señal. No sé, Gerardo, si ya recuperaste la señal. Maestro Gerardo, ¿nos escuchas, maestro Gerardo? Maestra Tzitziki. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me Mira, escuchan? sí, creo que el maestro Gerardo tiene problemas de Hey, conexión. Nos cayó no, un rayo. ¿Ya escucha, estás, Roberto, Gerardo? ya estamos para acá, Roberto. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, maestro Gerardo. Gracias. Pues, Roberto, si ya es mi turno para intervenir, pues por ahí les encargo el volante, la presentación. Primeramente, pues me gustaría agradecer la invitación. Pero ingressen Robert Bimbalik. Parin Ambesh San Wanot Skulin Inden Pire Ka Ish Parin Esquí Ambe Anoa escuché Inden Nasa no Lengulicam desde una mirada lingüística. En particular, es una pirecua que se llama el emigrante de la banda musical La Vereda. Lo toca una banda musical de aquí de mi comunidad. No sé si me escuche, Roberto. Sí, te escuchamos, maestro Gerardo. Ahorita ponemos la presentación. Esta pirecua trata sobre la historia de un migrante que deja su tierra natal. Tenemos problemas con la señal de Gerardo. Gerardo, tenemos problemas con tu señal. Estoy aquí de vuelta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Mira, Gerardo, ¿qué te parece si ves la solución de la ¿Me señal? Porque escuchan? no- Bien, y pasamos con Tzitziki. Tzitziki, ¿Me escuchan? sí, te escuchamos. Creo que tú tienes mejor señal y a ver si Gerardo soluciona su problema de señal y tú inicias mejor. ¿Te parece? Está muy bien, como nos indiquen. Sí, inicia tú y ahorita vemos la solución con Gerardo. Si puedes presentar tu PDF y tú lo vas guiando. Sí, se lo mandé a Yo lo la... presento. Sí, por favor. ¿Lo pueden observar? No, Maricruz, no lo estamos viendo. Ya, ahora sí. Listo.
Bueno, pues Nachos que ya minduchan, engash, ishun haka arin injatar, hi arin ashin Citlali Tzitziki Hernández Estrada, Turi Cuaranapueshka, Dios me llama arin tashingas, Roberto, timbo arin, eh, pararin, Guandons Curicua. Buenas tardes a todos, todas. Los que estamos en esta tarde aquí, pues les agradezco muchísimo la invitación a Roberto, a Maricruz, para estar en este conversatorio. Creo que son temas pues muy interesantes, muy bonitos y de mucha que nos apasiona, ¿no? A lo mejor, como lo decía ahorita el doctor, el coordinador del Centro de Estudios Rurales, pues quizá en mi caso no soy musicóloga, desconozco esa parte, pero sí de repente cuando escuchamos las pirecuas por la parte de la lingüística, pues hay cosas así maravillosas que nos hacen muchísimo, muchísimo sentido, o hay recursos literarios muy interesantes que justo nos dan como esta otra mirada, ¿no? Otra perspectiva desde la lengua. Y bueno, yo preparé una pequeña presentación para iniciar, digamos, o a modo de iniciar el conversatorio, y la titulé como La Pirecua como identidad cultural y articulación comunitaria, un poquitito nada más para abordar eh, cómo funciona, ¿no? Cómo ha venido funcionando la pirecua dentro de la cultura, antes de entrar ya, digamos, como en materia de las narrativas de la migración. Y bueno, ¿me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, por favor, Mari? Bueno, pues como sabemos, la pirecua es el canto purépecha, que viene de la raíz verbal pirén, de cantar, y el canto purépecha, o en este caso la pirecua, pues distingue a la cultura frente a otros pueblos o culturas, es decir, pues funciona como un sello de identidad cultural, ¿no? También es un elemento articulador de las dinámicas comunitarias por estar presente en toda la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en las fiestas, en la preparación de las comidas, en el quehacer o en el hacer textil, ¿no? En el telar de cintura, mientras está haciendo punto de cruz por las tardes, en el solar, etcétera. Pero también, por ejemplo, la encontramos presente incluso en momentos muy difíciles, como son los sepelios, ¿no? Entonces, hay como toda una vida cotidiana, y la pirecua está muy presente siempre con esta articulación comunitaria. Como elemento también que mantiene, reproduce y revitaliza la lengua purépecha, ¿no? Por ejemplo, al seguirse cantando, pues esto permite que la lengua purépecha se mantenga y se reproduzca, pero también, por ejemplo, hemos visto, iba a decir recientemente, pero creo que no tan recientemente, desde hace que unos 10 años para acá, o 10 años a la fecha, que ha surgido, o como que surgió un nuevo boom de lo que muchos han llamado la pirecua moderna, ¿no? Y entonces este boom, digo, más allá de que podamos estar o no de acuerdo, y que seguramente en algún momento en algún momento del conversatorio podemos abordar, pues este boom, desde la parte como lingüística, digamos, permitió a las generaciones jóvenes, sobre todo como de 15 años hacia abajo, apropiarse nuevamente, ¿no? De las pirecuas, con nuevas fusiones musicales seguramente, pero también la lengua estuvo muy presente ahí, entonces se volvió como a revitalizar y se volvió como a apropiar la pirecua para las generaciones jóvenes. Entonces, bueno, también nada más, pues comentar, ¿no? Que la diversidad de temas que se tocan en las pirecuas, pues son muchísimos. Por ejemplo, pues está lo que conocemos, o las que conocemos de amor o desamor, pero también hay pirecuas que tocan filosofía purépecha, ¿no? Es decir, cómo se concibe, o cómo los compositores, los pireris, están concibiendo la vida, ¿no? Concibiendo incluso, sí, la vida, el momento purépecha, el quehacer purépecha. Hay también pirecuas hacia la naturaleza, y bueno, justo está como el tema de la migración, ¿no? Una migración interna, es decir, en el territorio nacional, o la migración externa, que trasciende, digamos, como estas fronteras geográficas, ¿no? Y bueno, me di un poquitito como
abordando o acentuando un poquitito más este último punto de la diversidad de temas que se tocan, me di a la tarea como de buscar, ¿no? Algunas letras que para mí son como muy significativas y muy interesantes, porque creo que justo hay una diversidad de temas presentes ahí que nos dan muchas pistas de cómo se concibe la dinámica en la vida comunitaria del pueblo purépecha, ¿no? Y bueno, no sé si me puedan ayudar con la que sigue. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, gracias. Gracias, es esa. Y bueno, nada más así como de manera muy, muy rápida, les comentaba que me di como a la tarea de buscar algunas letras que para mí son muy importantes, o bueno, hay muchísimo repertorio, por supuesto, para hablar de estos temas, pero a manera como de ir justo encaminando el tema hacia la narrativa de la migración. Antes me gustaría como abordar el tema de la naturaleza que está presente también, pues en las pirecuas, ¿no? Y esta es una pirecua de los chapás de Comachuén, que se llama Canicua Junguachati, y me gustó muchísimo porque la letra pues va así, ¿no? Tatás Canicua Junguachati, Turun Turun Ashka, Chuparrosa Tzipeshati, Tatán Janicuan Erontani. Viene la lluvia, turun, turun, ashkan, o sea, sonando turun, turun, el colibrí chuparrosa está feliz esperando a Tatajanicua o a la lluvia. Y en este caso me pareció como muy interesante, digo, no sé si ahorita Gerardo pueda compartir esta idea conmigo o tal vez no, pero me gustó muchísimo el recurso que utilizaron ahí, ¿no? Los compositores de esta pirecua, cuando dice viene la lluvia, turun, turun, ashkan, como sonando turun, turun, entonces me pareció como un recurso, no sé si decirlo literario, muy interesante del sonido, ¿no? O sea, como simular el sonido de la lluvia ahí, como siento como que la pirecua tenía ahí ese apartado y los compositores así lo utilizaron y lo pusieron y se escuchó así como cuando yo escuché esta pirecua por primera vez fue como muy bonito porque le pusieron ahí, ¿no? Lo que va. Entonces, bueno, esa parte me gustó muchísimo y la referencia que hace o lo que a la naturaleza, ¿no? Por otro lado, bueno, cuando hablaba también de que uno de los temas que se tocan dentro de las pirecuas es la filosofía purépecha, hay pues muchísimas pirecuas para poder compartir, pero hay una en específico que para mí es impresionante, ¿no? Que fue una de las pirecuas que cuando escuché también por primera vez yo me quedé así como dándome espacios para asimilar la profundidad de la letra que estaba en ese momento escuchando. Y bueno, esta es una pirecua de San Felipe de los Herreros justamente, que se llama Comadrita de los Alegres del Paricutil. Y un poquitito la letra o de lo que va es, si al cabo, Huchar Tzipecua, Maratito esti, Ishu, In Paracpinia, Huetarishinia Tzipecuariña. Si al cabo, Huchax, Nirashakash, Ishniran. Huchax no mencuanatzek, Kahuchar Tzipec no Tziquinta Shindia. Y pues la traducción sería como, si al cabo nuestra vida es un ratito en este mundo, se necesita vivir alegres, al cabo que nosotros nos estamos yendo de este mundo, nosotros nos vamos y nuestra vida no vuelve, ¿no? Y bueno, ya también como para finalizar o para ir cerrando, y para ir encaminando justo el tema de la migración, esta que también es un tema de los que se tocan justo en las pirecuas, pues está esta pirecua también que escuchaba de pequeñita y que al inicio pues como que no le entendía muy bien y me daba un poco de risa, pero ya después cuando le puse mucha atención, pues sí me causó como mucha tristeza y mucha nostalgia, ¿no? Porque es una pirecua que muy conocida y les digo, yo tuve la oportunidad de escucharla cuando era muy pequeñita, entonces al inicio me daba pues como risa por la letra, pero ya después sí era como de,
Qué fuerte, qué triste, ¿no? Y se llama Ilusión del Norte, de Tata Rosendo Estrada de Aguirán, y es la de Burro Natar Andashkia, Parnor Niran, Kinichkan, Puro Dólar Andan, pero no Ishistia. Vendí a mi burra para irme al norte y ganar puros dólares, pero no fue así. El norte es pura ilusión. Y bueno, es muy interesante porque en esta letra, digo, y vamos a ver también con otras letras que vamos a hablar en un ratito más, cómo acá si utilizamos préstamos, ¿no? Por ejemplo, en esta letra si utilizamos el préstamo lingüístico del dólar, pero fue muy interesante escuchar otras que sí hacen una traducción al purépecha, ¿no? Y la adaptan musicalmente. Entonces, creo que justo en esos temas residen ahí como estos elementos lingüísticos que cuando uno les presta atención dices, ay, no, pues, o sea, como que te dan ahí pistas, ¿no? Muy, muy interesantes. Y bueno, eso sería como mi pequeña presentación. Nada más como quería compartir como esta diversidad de temas que se tocan en la Pirecua. Muy bien, Tzitziki, muchas gracias. Nos has dado un panorama muy interesante. Bueno, pido una disculpa por lo que nos sucedió ahorita al inicio. Nos cayó un rayo tremendo aquí en Comachuén. Se nos fue la sesión pero bueno, quisiera señalar que al invitar a Tzitziki, a Gerardo, a Juan, fue por la cuestión de que ellos son lingüistas, son músicos y tienen una noción interesante de lo que es la escritura en purépecha. La inquietud de tratar esta temática es porque hay un cúmulo muy importante de pirecuas que tratan sobre la migración internacional. Y a los tres participantes les hicimos llegar tan solo tres ejemplos, tres pirecuas, y ellos eligieron como Tzitziki nos ha señalado. Entonces, para que el público que nos está escuchando y viendo tenga idea de lo que hay en la producción de la pirecua en el contexto de la migración. Y es muy interesante cómo los pireris abordan tantas realidades, tantas situaciones que viven los migrantes y no solo de ahora, desde décadas atrás. Entonces, ahora le vamos a ceder la palabra a Gerardo, quien iba a iniciar, pero por cuestiones técnicas no lo pudo hacer. Y él nos va a abordar sobre una pirecua en particular que eligió de las tres que le hicimos llegar. Posteriormente, Juan hará lo mismo. Entonces, Gerardo, si ya estás por ahí disponible, es tu turno. Tienes aproximadamente 15 minutos para luego pasar con el diálogo de las preguntas. Adelante, Gerardo. Nachos que llamin du tintka no ni wordin halas kwes kapeng ma mahkan piritak manda tsirist. Piritak justamente el turum turum lo que decía ahorita Tzitziki. Allí el recurso que utilizan los pireris, ahí vemos un recurso literario muy rico, ¿no? Que es la onomatopeya. Entonces justo eso está presente en cada una de las pirecuas. Pues sí, gracias. Primeramente agradezco la invitación que nos han hecho. De igual manera, pues por aquí la pirecua y la temática de esta charla, conversatorio, pues tiene que ver con Indenga, Xanojinien, Irak, Anjikuli Norte. Y pirecua es la pirecua, emigrante, interpretada por la banda musical Vereda. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, por aquí, pues yo hago esto, ¿no? Aquí es un análisis lingüístico de acuerdo a los morfemas y cada uno de los morfemas nos dan mucho contenido. Lo que yo me sorprendí al hacer esta actividad y analizar una pirecua, de verdad que pues uno se queda sorprendido. De entrada vemos aquí, voy directo al contenido, ¿no? Aquí la temática es pues esta persona que se va a Estados Unidos y ese sufrimiento que le toca vivir. Pero la metáfora de la pirecua es interesante. Entonces, como vemos nosotros, aquí tenemos una construcción en el ejemplo número uno tenemos miantan y mandiempun en aniahi ish jurahkup. Aquí vemos una cláusula relativa, una cláusula subordinada, una cláusula compleja que lingüísticamente, si analizamos y estudiamos el purépecha, es una construcción muy productiva entre los hablantes. Y los pireris, en este caso, en esta pirecua, pues se ve reflejado esto. La cláusula principal sería miantan y mandiempun. Y luego tenemos una cláusula subordinada que es introducida por la palabra enga. Enga. Entonces ahí dice, esta cláusula relativa, ¿qué es lo que hace una cláusula relativa? Restringe la información, pero ¿de qué? En este caso es de la frase nominal, que es imandiempun.
Entonces, esta persona recuerda este tiempo, pero no cualquier tiempo, sino ese que él dejó. Ese tiempo cuando dejó a quién. Huchit familian, luego dice dos, Huchit familian. En tres dice Huchit iretan. Pueden ustedes ver la traducción. En el primer renglón es la forma como lo canta. La segunda, el análisis lingüístico que hago. Y en una tercera, la interpretación al español. Entonces, recordar aquel tiempo que ya yo así dejé a mi familia, a mi pueblo. Y nuevamente se repite, si me auxilian ahí en subir, en cuatro nuevamente se repite la realización de esta otra cláusula relativa, una cláusula compleja que tenemos como cláusula matriz miantan y ma Julieti. Hace el recuerdo de aquel día, Julieti, que es día en nuestra lengua, miantan y ma Julieti. Y viene la cláusula relativa introducida por Enga. Engan hishan sufririk. Y aquí viene un préstamo del español, sufrir, sufrir. Y eso es algo que actualmente la lengua también hace mucho uso de los préstamos, pero también está siendo reflejado en la pirecua. Miantan y Julieti. Ese día que tanto sufrió. Entonces aquí estamos también ante una construcción de una cláusula relativa. Parjí, Nirania, Estados Unidos. En cinco vemos Parjí, Nirania, Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, aquí vemos Estados Unidos, pues ya está dentro del canto para yo ir a Estados Unidos. En 6 y 7 vemos un recurso literario que se llama paralelismo. Vemos nosotros en 6 y en 7 que una parte, él está haciendo recuerdo de aquel día, ese día que tanto sufrió. ¿Cuándo fue eso? Vemos en 6 que dice Hinitamash, California, Isha. Hinitamash, Florida, Isha, Pensilvania, Isha. Ese recuerdo, ese día que dejó su pueblo, su familia, ese día que pasó por estos rumbos, es ese sufrimiento, ¿no? Entonces aquí nos proyecta en la Pirecua el uso de estos lugares, tal como se conocen en Estados Unidos. Pero el recurso literario del paralelismo, si me auxilias hasta abajo, tenemos el término de paralelismo hasta abajo. ¿Qué ¿A qué refiere este recurso? Y ahorita vamos a volver nuevamente arriba. Aquí entramos un poquito. ¿Qué utiliza el Pireri? ¿Qué utiliza? Recursos literarios, verso y prosa. Ahí vemos eso versificado en prosa, pero paralelismo es un ritmo del pensamiento, mejor que del lenguaje. En este sistema no cuentan ni el número de sílabas ni la disposición de los acentos. Tómese como punto de partida el contenido lógico y la repetición y oposición periódica determinada de ideas. Produce un ritmo de tipo intelectivo que impresiona fuertemente, de acuerdo a este autor. Y esto es lo que estamos viendo nosotros, lo que les estoy mencionando, si me auxilian volver en el ejemplo que estábamos analizando. Entonces, el análisis que estamos haciendo aquí este es uno de los recursos que está utilizando más arribita. Ahí. Aquí, Hinitamashk, aquí se repite en 7. Hinitamashk, yo pasé por California, yo pasé. Entonces, es un recurso que recalca nuevamente. Ahora, en 8 nuevamente tenemos en 8 la expresión de sufrimiento. Si es un sufrimiento como que la Pirecua plantea, ese sufrir, pero ¿dónde lo expresa? De todo lo que nos está contando este Pireri, que es una experiencia de su propia vida que al cruzar para estar allá en Estados Unidos. Y aquí viene la metáfora de la Pirecua. Por Ishaman dólar andanchan. Y aquí es por así andar deseando ganar dólar. Luego vemos en 9, Notarushkan, Nintan, familia Ningón. Ya no pude regresar con mi familia. Esta persona vive este sufrimiento, vive, pero este sufrimiento fue a costa de ¿qué? A costa de un deseo. Entonces aquí hay una metáfora muy fuerte, es lo que hacen las pirecuas. Tienen una carga semántica metafórica muy fuerte. Entonces aquí con el morfema lo marco con negritas. Aquí en 8, por Ishaman dólar andancha, ncha, ncha. Este morfema nos marca deseo. Entonces, en un primer momento hubo ese deseo de ir a ganar dólar, pero ese deseo tiene un costo.
dejar a la familia, estar lejos de la familia, sufrir, pero es un deseo. Entonces, aquí la metáfora viene también fuerte, que todo deseo tiene también un sacrificio. Y el sacrificio de esta persona, pues es dejar a la persona, a la familia, perdón, al pueblo. Entonces, esa parte como que se me hizo interesante en esta pirecua y lo que manifiesta la composición que hace el Pireri. Si bajamos un poquito más en la última expresión también, ahí abajo, tenemos otra cláusula relativa. El cantante manda un saludo y sigue utilizando este recurso, que también lo podemos utilizar como paralelismo. Hay cláusulas relativas, es una construcción que tiene una lógica de secuencias. En la primera expresión, en la segunda que revisábamos y en esta tercera, ¿cómo lo hace? Dice, "Ker wandah ma paryam ima pich pirich". Un gran saludo para todos aquellos amigos. Y la cláusula relativa que refiere a aquellos amigos en Gashinien Hamanaka. El saludo es para aquellos que andan en Estados Unidos. Y nuevamente se repite esta expresión. Y esta persona concluye, la pirecua concluye diciendo, ya no hay modo, ni modo, ya me tocó esta vida, esta condición, el deseo que yo tenía, pues tiene un esfuerzo grande, ¿no? Un sacrificio fuerte. Más bien ahí el deseo contrasta con el sufrimiento. Deseo algo, pero esta persona está sufriendo por extrañar a la familia. Y eso es lo que esta pirecua proyecta. Aquí, ¿qué es pirecua? ¿Qué podemos nosotros podemos pensar? ¿Qué es pirecua? En sí, la pirecua, revisando los recursos literarios que se utilizan en la pirecua, el verso y la poesía. Entonces, poesía, ¿cómo interpretamos nosotros? Weni. ¿Qué es weni? Salir, ahí tenemos un morfema que es ni, morfema corporal, adentro, sacar lo de adentro, pero está nominalizado. El qua es un morfema que convierte las palabras en nuestra lengua que tienen que de raíces verbales, son verbos, pero luego los convierte en nominales. Es decir, poesía ya es un concepto. Y luego pirecua tenemos cantar, también que viene de pirén, cantar, pues ya es canto, ¿no? Entonces, sí, de manera general, aquí lo que estamos compartiendo es esto, ¿no? La estructura desde un análisis lingüístico tiene esta construcción, uso de cláusulas relativas, cláusulas complejas, uso de un otro recurso, creo está hasta la última, Robert, ahí más abajito. El otro recurso literario que está utilizando, claro, es la versificación, pero ¿qué tipo de versificación? Sería este tipo de, aquí en la pregunta que dice, ¿qué sistema de versificación utiliza la pirecua? Revisamos el paralelismo, más abajo está el otro, Robert, no, allí, aliteración, arribita, aliteración, un poquito más arriba, aliteración. ¿A qué refiere aliteración? Más, si le puedes bajar más. A ver, no sé si se congeló. Ahí está, aliteración, ahí lo tienes. Entonces, aliteración refiere, arranca de un fenómeno puramente fonético, sonidos, la repetición de un sonido constante dentro del verso. Si leyéramos, ahora sí, podemos regresar, si leyéramos nuevamente, ustedes, aunque no fuera cantado, pueden identificar cuál es ese sonido que se repite. Lo voy a tratar de leer muy rápidamente algunos en donde se repite, vuelvo a la uno que dice, miantan, iman, tiempun, engan, hi, ish, jurakup. El sonido que repite ahí es ese sonido de ni. Entonces aquí es donde viene el arte. Aquí es donde viene el arte de componer del Pireri. En 4 también nuevamente, ahora voy al 4. En el 4 vemos, dice, miantan, iman, ulietik, engan, hi, shan sufririp. Ahí vemos al menos 3 veces que se repite ni. Y en toda la estructura de la pirecua, el sonido que tiene mucha relevancia y mucha repetición es ni, que es el recurso literario aliteración, es decir, la repetición de un sonido constante dentro del verso. Entonces, el contenido, pues, es esto, ¿no? Esta persona que se fue a Estados Unidos sufre, pero sufre por el deseo que tuvo de ganar dólares. Hasta aquí le dejaría yo, Robert.
Muy bien, Gerardo, excelente, al igual que Tzitziki, nos han dado un panorama lingüístico muy interesante de lo que es la pirecua, de lo que conforma la pirecua. Y yo quisiera añadir que los pireris, los pireri uris, compositores, los pirericha, los intérpretes, los que cantan, eh, son personas que tienen una naturaleza muy única y propia, como tú lo has dicho. Ellos hacen halagüeñin, o sea, sale de adentro, ¿no? Y yo como estudioso de la migración me quedé impactado y sorprendido cuando empecé a ver esas pirecuas de la migración, porque ellos son sociólogos, antropólogos, lingüistas sin títulos, sin grados, pero que han estudiado muy bien a la cultura purépecha, a las realidades que viven los migrantes, no solo en Estados Unidos, sino sus familiares, las experiencias. Hay un sinnúmero de temas increíbles que yo he detectado y que pues me he sorprendido porque no solo son capaces de documentar y narrar en estas pirecuas lo que se vive en el pueblo purépecha, sino que también han tenido esa capacidad de abstracción para traducir estas pirecuas en un lenguaje uniforme como el que alguna vez, o el que propone, mejor dicho, Cristina Monzón, como purépecha marco, es decir, un purépecha que se entienda en todas las regiones, en las cuatro me refiero. Entonces, para darle secuencia a este conversatorio y que nos hable un poco desde la parte musical también, como intérprete, como músico, como historiador y como hablante también de la cultura, invitamos ahora y le cedemos la palabra a Juan. No sé si por ahí estás listo, Juan. ¿Listo, Juan? Te Hola, toca hola. tu turno. Adelante, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Por ahí pasé una imagen para bueno, compartirles un poco desde el punto de vista de la historia de la pirecua o del canto, cómo se ha movilizado fuera de la región. Bueno, este es un pireri originario de San Jerónimo Porenchecuaro, que bueno, pues está documentado que tuvo varias incursiones a los Estados Unidos en los años 20. Y por ahí de 1938 parece que la Universidad del Norte de Chicago documenta un poco lo que él interpretaba que eran prácticamente pues, pirecuas que llevó de San Jerónimo hacia estos rumbos de la Unión Americana, que sigue teniendo todavía mucha presencia de personas originarias de la comunidad purépecha, ¿no? Entonces, bueno, pues la pirecua han dado, decía yo en la publicación que hice de este evento, pues tiene la naturaleza, por naturaleza es errante. Muchas veces, decían los pireris, se canta y no sabemos dónde va a parar, ¿no? Porque va de boca en boca. La pirecua es un vehículo, hay quienes inclusive, antes de que se aceptara totalmente el término de pirecua fuera ¿cómo se puede decir? Del ámbito cultural o del ámbito interno, quienes escucharon este canto y que preguntaban qué contenía o qué decía, muchas veces lo registraron como himnos, ¿no? Y bueno, reflejan, la migración también va a ser un elemento que parte o que sucede a partir de diversos factores, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues se sabe de músicos purépechas que emigran en tiempos de la Revolución a los Estados Unidos. Se sabe pues, de personas que emigran en tiempos de la Revolución Cristera. Por supuesto, donde más auge va a haber y donde pues parece que hay inclusive hasta cierto apoyo del gobierno para que la gente de la sierra vaya a trabajar a Estados Unidos. Dentro de ellos van varios migrantes, van varios pireris, perdón, es en tiempos del volcán Paricutín, ¿no? Que también nos van a dejar manifiestos un montón de intercambios inclusive de una manera consciente. En aquellos años se sabe que muchos de los pireris para llegar como queriendo demostrar que ya habían adquirido otras formas de entender el mundo, pues a propósito se cantaban algunas pirecuas utilizando mucho préstamo del español, algunas completamente en español, inclusive algunas como sucede con Domitilo Alonso en Pireri de Tiríndaro, que llegaba a incluir palabras en inglés, ¿no?
Entonces, bueno, pues esto va a seguir ocurriendo los años 70 por el sistema económico que tenemos o que se adecuó en nuestro país, pues va a generar que pues mucha gente vaya teniendo esta necesidad de ir a buscar esta posibilidad de mejores condiciones de vida al norte, ¿no? Y que bueno, después ya inclusive se va a convertir en en algo cultural, ¿no? Inclusive algunas familias ya tienen muchas generaciones que comparten este ir y venir a los Estados Unidos. Y por supuesto que la Pirecua va a mencionar los vaivienes, ¿no? Tanto de los que se van, este sentimiento de, pues de despedida, de pues incertidumbre. Algunos cantos van a estar señalando también este sentimiento, pero del norte hacia la región purépecha. Tal es el caso de la pirecua, que bueno, no sé si ya me toca hablar de la pirecua que seleccioné, que es Adiós California, no hace falta que, pues, digamos a cuál pirecua me refiero, creo que es de las pirecuas más, conocidas actualmente, y que, bueno, este es un ejemplo de esa forma de cómo el purépecha se despide del norte y, bueno, pues regresa pues, a su querella, ¿no? A su comunidad y que bueno, pues se ve en esa necesidad de retornar. En ese momento pues eran las cartas, ahora ya estamos mucho más cercanos, la comunicación ya con las personas que están en Estados Unidos es prácticamente inmediata, ¿no? No es como en aquellos momentos, pero bueno, en este caso, pues lo que yo puedo señalar es que el intercambio se ha dado de una manera importante en muchos ámbitos, tanto en lo musical, puedo señalar, por ejemplo, como Domitilo Alonso, este Pirelli de Tiríndaro, cuenta el impacto que tuvo de haber escuchado al trío Los Panchos en este teatro de Los Ángeles, híjole, se me va el nombre, ahorita lo voy a recordar, y que bueno, pues podemos escuchar cómo influenció en la interpretación del requinto, que cuando uno escucha pirecuas antiguas, no existía el requinto, no era un elemento tan fundamental como lo entendemos el día de hoy, pero pareciera que la influencia de los tríos de boleros en aquel momento van a dejar una influencia importante en la pirecua, que pues actualmente pues el requinto es parte fundamental de lo que hoy se toca, ¿no? Y bueno, don Domitilo ve este elemento dentro de de alguno de los eventos que pues este trío tan importante, ¿no? De boleros realiza en los Estados Unidos y bueno, pues se incrusta. Inclusive la manera como impostan la voz del trío de Tiríndaro se escucha como que si estuvieran cantando boleros, pero bueno, pues por supuesto que también el elemento del aporte de ellos como purépecha se alcanza a evidenciar. Lo que quiero decir con todo esto es que la pirecua se ha nutrido con este vaivén, ¿no? Y no solamente hacia Estados Unidos, sino también con otras músicas. Recordemos lo que Carl Lumholtz, por ejemplo, señala en el siglo XIX, de cómo encontraba a estos guacaleros por un montón, o encontró muchos guacaleros por muchos lugares muy distantes de la región purépecha y que eran originarios de acá, de estos rumbos, ¿no? Entonces, el comercio es algo que también ha ayudado a que, pues, se alimente la música y por supuesto que, bueno, pues el vaivén tiene por lo menos, yo quiero pensar que mínimo 80 años, si no es que más, entre el ir y venir a los Estados Unidos y bueno, a otras regiones de nuestro país, pero en este caso el tema es hacia esta parte o hacia esta frontera que hoy es tan conflictiva, ¿no? Para nuestro país. No sé si quieren comentar algo más. Muy bien, Juan. Muy bien. Vamos a cederle la palabra a Maricruz para que cierre. Creo que nos has dado un panorama más completo desde la parte de la producción de la pirecua en este contexto de la migración, desde sus antecedentes. Y ahorita la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hacer un diálogo con algunas preguntas que tenemos planteadas para ir dialogando, discutiendo y aprendiendo de sus conocimientos que nos puedan ahondar más. Adelante, Maricruz.
Sí, pues ya con la participación, como lo comenta Roberto, ya con la participación de Juan terminamos con la parte de las presentaciones que ustedes hicieron respecto a las pirecuas. Y para comenzar con la siguiente dinámica, la parte de o como parte de este conversatorio, les quisiéramos hacer algunas preguntas a los tres participantes para que sea más nutrido pues este conversatorio y comenzar preguntándoles o para empezar y que todo el público esté en la misma sintonía desde su perspectiva como lingüistas y purépechas, historiadores, preguntarles qué elementos hacen que una canción sea una pirecua más allá de la melodía, como ya lo comentaban, qué lo distingue en su estructura poética, en el uso del lenguaje, en su función social, tradicional dentro de la comunidad en Michoacán y en sus comunidades de donde son originarios. No sé quién quisiera comenzar a responder esta pregunta. Si quieren, damos la voz en el mismo orden en el que estuvieron participando. Primero Tzitziki, después Gerardo y después Juan, para llevar un orden. Sí, ok, entonces primero la maestra Tzitziki, por favor. Sí, gracias, Mari. Bueno, pues más allá como de la parte de la melodía que, como dije, no soy musicóloga y seguramente ahí el maestro Juan nos puede decir, pero creo que dentro como de los recursos lingüísticos que se utilizan, hay literacidad, ¿no? Hay estas metáforas muy presentes son elementos que siempre están presentes en la poesía, en la música, en la creación literaria. Entonces, creo que justamente cuando hablamos de pirecuas, hablamos de poesía también, como ya lo decía el maestro Gerardo, entonces creo que eso es una parte fundamental, como desde el funcionamiento poético eh, o metafórico de la lengua, puesto ahí, hecho canción, ¿no? Creo que esa es una visión como desde la lingüística muy interesante, el uso que hace como de estos recursos literarios para poder componer, rimar y llegar, ¿no? Llegar justo al pecho, al corazón. Entonces, eso es por una parte y hay otra parte que me interesaría también como resaltar un poco, que es la función social que tiene la pirecua como un elemento de articulación social, comunitaria. Bueno, yo cuando platicaba un poco con mi papá, sobre todo, y con mis abuelos, recuerdo mucho que ellos me comentaban, ¿no? Que también se hacen pues pirecuas por encargo, ¿no? Y que, por ejemplo, mi abuelito es compositor y le mandaban a hacer pirecuas y él tenía como que imaginarse, no sé si le mandaban a hacer una pirecua para una muchacha, le tenía que imaginarse o pedir características para justo poder hacer estas rimas, buscar estas metáforas, Loco Yurapi, por ejemplo, de los rayos del sol, ¿no? Que hace como la metáfora de la flor blanca con la cara blanca de la esposa, en este caso de don Jacinto Rita. Entonces, esa por un lado, pero también me acuerdo mucho que me decían o me compartían, ¿no? El tema de que eh, se ponían a cantar ya sea solos, duetos, tríos o en grupos más grandes. Y como decía el maestro Juan ahorita, se cantaba y no sabían a dónde iba a parar, ¿no? Se la podían ahora sí que amanecer yendo de un pueblo a otro, componiendo, cantando. Entonces creo que también era un elemento muy interesante de la pirecua, o es un elemento muy interesante de la pirecua. Eso podría yo compartir en este momento sobre esta pregunta. Muchas gracias, Gerardo. Maestro Gerardo, si pudiera Sí, compartir su respuesta. sí, Maricruz, mira, yo creo que, ¿qué es lo que lo hace Pirecua? ¿Qué es lo que lo distingue de un canto a otro canto? Bueno, el purépecha tiene una forma de hacer una manifestación humana, el sacar. Creo eso es algo universal que el ser humano hace, ¿no? Pero de una forma propia donde pues saca ese sentimiento, pero no un sentimiento, bueno, puede partir de lo interno, pero también lo que nos comenta Tzitziki puede ser un sentimiento externo, pero este sentimiento siempre parte de la realidad
¿Y qué más que en este tipo de pirecuas, las de con temática de los que van para Estados Unidos, de acuerdo a la temática? Las temáticas pues son infinitas, ¿no? Pero específicamente en esto siempre expresan una realidad de la añoranza, de contar una verdad, pero contar una verdad en una forma poética, una estructura particular, pero que está vinculado el canto que se expresa a través de la palabra misma es pirecua porque hace uso de la propia lengua, lo mostraba, ¿no? De lo que les decía de las cláusulas relativas. Es una expresión que el purépecha lo manifiesta, pero como ya es un canto poético, lo hace de una forma muy estilística. Entonces, eso puedo yo decir que eso lo distingue de ser pirecua a ser una expresión que cualquier persona lo hace, es sacar el sentimiento interno desde adentro hacia afuera. Y de esa forma lo hace sentir persona, le da una tranquilidad, le da la sensibilidad de estar bien, de ser jalán. Ujú. Muchas gracias. Ahora pasamos con el maestro Juan, por favor. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo en lo que comenta la maestra Tzitziki, en el sentido de que la función social es algo muy relevante. Eh, sí, en términos musicales pudiéramos hablar de que pues hay divergencias, ¿no? De que las estéticas han ido cambiando, de que, bueno, la pirecua se ha ido adaptando a nuevas formas y estilos de ejecución, pero sin lugar a dudas la función es lo fundamental. Y en este sentido también hay que señalar esta parte que también nos comentó ella, de cómo existe esta capacidad de algunos compositores de pirecuas que nunca fueron a Estados Unidos y que por haber escuchado las historias de quienes experimentaron este viaje a los Estados Unidos, lograron plasmar una historia que con esa imaginación, con esa capacidad de poder lograr, de poder llevar de manera literaria y contarlo de una manera muy sintetizada además, esta experiencia que ellos escucharon de estas personas, a veces por encargo, a veces nada más porque pues fueron los amigos que se fueron y regresaron y estos pues a manera de canto cuentan la historia, ¿no? Entonces, realmente si uno se pone a pensar, muchos compositores que hablan de temas de migración, algunos ni siquiera fueron a Estados Unidos. Y eso es algo importante y relevante de destacar en el sentido de que pues ahí quedó la historia y pues a quienes están aludiendo pues no lo negó, ¿no? O sea, o no dice, no fue tal como lo estás contando. Y yo creo que, por ejemplo, esta pirecua, pues, del norte es pura ilusión. Lo que sé es que el maestro, el compositor, ay, se me fue el nombre, eh, David Estrada de Ahuirán, me parece que él no fue a Estados Unidos. Tal es el caso también hasta donde yo sé, que aquí están los maestros de Comachuén, este, eh, y esta pirecua que habla, me parece que ay, se me fue el nombre, del maestro Bautista, que habla que se van a ir en avión a Estados Unidos. Él Ata también parece Ismael. Tata Ismael Bautista, él también parece que nunca estuvo en Estados Unidos. No sé si él la aprendió o él compuso la pirecua, pero estas temáticas de la migración no necesariamente fueron los pireris para allá, ¿no? Y qué es lo que sucede aquí, la importancia, la trascendencia, es que lograron tener una función dentro de la comunicación en la comunidad y como decir, pues, contar todas estas versiones, ¿no? Porque ir a Estados Unidos implica todo esto, la incertidumbre, el éxito, el fracaso, la despedida y pues todo lo que implica viajar a un lugar desconocido, ¿no? Y más sobre todo en estas primeras generaciones que fueron a Estados Unidos a convivir con una realidad que era totalmente ajena y que pues como decían por ahí, cochino norte, cómo te comes a los hombres, dice, ¿no? Porque ya no regresan muchos de ellos. Entonces, a veces por este miedo de ser señalados, a lo mejor no haber logrado el éxito, o a veces, muchas veces porque pues ya se adaptaron a la vida de allá y que pues la comodidad pues muchas veces es también
algo que pues perseguimos pues muchos, ¿no? Posiblemente, pero estas sociedades ya más desarrolladas, entre comillas, pues pueden ofrecer este tipo de comodidad que de repente se busca, ¿no? Entonces, para mí es importante, es relevante esto que señala la maestra Tzitziki, de que cómo los compositores tienen esta posibilidad de contar la experiencia, a veces sin haber ido para allá, ¿no? Y la pirecua cómo tiene esta capacidad de síntesis y de una manera, como bien señala también el maestro Gerardo, pues de una metáfora, no necesariamente decirlo de una manera directa, sino rebuscada y de una manera que atenúe, ¿no?, la realidad. Muy bien, maestro Juan, excelente, excelente, el diálogo que se está dando y creo que nos está dando pauta para ir matizando, analizando cuestiones muy específicas. Y yo quisiera señalar que, como bien refieres, Juan, la socialización es clave, ¿no? Y nosotros como purépechas, y lo digo con mucho orgullo porque nos toca vivirlo, escucharlo, y nos sorprende más cuando escuchamos de estas personas que nunca han ido a otro lugar y que tienen esa capacidad, ¿no? De crear, de interpretar, porque narran muchas vivencias de los migrantes. Narran lo que viven allá en el traslado, en el regreso, las familias, los hijos, los abuelos, hasta los animales, ¿no? Que nomás el perro se quedó, que la gallina nomás estaba, o que vendió el burro. Entonces, la siguiente pregunta que es para los tres, y vamos a ir matizando ya en particulares preguntas para los participantes, sería la siguiente. ¿Qué palabras, frases, metáforas o pirecuas son muy, eh, pues ahora sí, populares en nuestros pueblos, en las fiestas? ¿Y qué otras emociones predominan en estas composiciones de las pirecuas sobre la migración? Hemos escuchado varias y hay algunas muy ya clásicas. No sé si nos pudieran abordar por qué son esas pirecuas pues ya clásicas y tan populares desde su punto de vista como lingüistas, músicos, estudiosos de la cultura purépecha. Si quieres, Tzitziki, pudieras iniciar, y luego el maestro Gerardo y el maestro Juan para ir ahondando. Adelante. Sí, bueno, pues ahora sí ya voy a entrar también con las pirecuas que seleccioné para su análisis, que narran justo este tema de la migración. Eh, Hay una pirecua que se comparte muchísimo en las fiestas, ¿no? Y hay que decirlo, la cultura purépecha, desafortunadamente, o no sé cómo llamarlo, al igual que la sociedad y zonas rurales y urbanas, pues somos expulsoras, digamos, de muchos migrantes, ¿no? Y esto, pues, debido a las desigualdades estructurales. Entonces, bueno, hay varias pirecuas que se cantan en las fiestas y que cuando ya andamos ahí entonaditos, pues las disfrutamos y las compartimos, ¿no? Aunque a lo mejor muchos de nosotros no hayamos ido directamente, pero pues en este sentimiento colectivo se comparte. Y, por ejemplo, una de las pirecuas que nos compartían ustedes para su análisis es la pirecua de Jandioj Pakarashka, que es una pirecua que pues le escuchamos, ¿no? Todo el tiempo quienes vivimos en comunidad, en la radio, en la bocina de la comunidad, en internet, porque pone de manifiesto como este sentimiento de regresar y de no encontrar ahora sí que nada, ¿no? Es como yo estuve en el norte, allá estuve, me la pasaba tomando, no le hablaba a mi esposa, y cuando regresé, mi esposa pues se casó con otro hombre, a mis padres los encontré en el cementerio y ni siquiera tenía una casa donde llegar, ¿no? Entonces, pues el sueño americano, ¿no? Pero la nostalgia, yo creo que más bien que nostalgia como la tristeza de regresar y no encontrar como justamente pues nada, ¿no? Y la otra de las pirecuas que me llamó muchísimo la atención, fue la de Regresan los norteños, que también la he escuchado muchísimo en las fiestas, y que, bueno, esta sí es una pirecua muy explícita, ¿no? Porque menciona la ausencia del padre, del niño que la canta, y las frases así en purépecha que me retumbaron mucho, que me llamaron muchísimo la atención, fue como, ay, achá Dios, cajuchar zipek, no tarme con washindi, ¿no? Es como, ay Dios, y nuestra felicidad no regresa, ¿no?
y entonces es como la felicidad que se deposita en el padre, pero el padre no regresa, ¿no? No sabemos si va a regresar, si no va a regresar. Entonces hay ahí un sentimiento de desesperanza y de tristeza y de incertidumbre, ¿no? Que este niño justamente dice, y la pirecua continúa, dice, hueca piringa, enga, junguapirin, nascorno huapirin, tumin shungapiti, ¿no? Y esto fue así como de, qué potente, qué fuerte, porque pues ya traducido al español fue como de, quisiera que regresara, aunque no trajera dinero verde, dólares, ¿no? Y esto lo comento a propósito porque justo en el norte es pura ilusión. Ahí el compositor, que efectivamente yo también tengo entendido que él nunca fue a Estados Unidos, ¿no? Pero qué capacidad de esta pirecua, y él sí toma el préstamo, ¿no? Dólares como tal, pero en esta pirecua de este niño que canta, regresan los norteños, la traducción se hace como tumin shungapiti, que literalmente sería como dinero verde, ¿no? En este caso, pues los dólares. Entonces creo que son como justamente pues estos sentimientos que prevalecen, ¿no? De tristeza, de nostalgia, de regresar, de no encontrar nada, de desesperanza y de decir, bueno, quisiera que vinieran a lo mejor porque hay un vínculo con la familia, porque hay un vínculo, ya sea, por ejemplo, en este caso, es el niño el que anhela el regreso del padre, ¿no? Pero también quienes están del otro lado de la frontera, pues necesitan como estas pirecuas para poder sentirse parte de una identidad. Creo que cuando migramos a donde vamos, llevamos con nosotros lo que somos. Entonces, esto como lo decía la maestra Maricruz en la introducción, como un ancla de identidad. Y creo que eso es lo que tiene en este caso, en estas narrativas de la migración la pirecua, que no solamente cantan los que se van, sino los que se quedan también, ¿no? Y pues esto es como muy interesante, muy padre, muy bonito pues analizarlo, pero sí hay sentimientos muy fuertes como de tristeza, de nostalgia, de incertidumbre. Muchas gracias, Tetiki. Adelante, maestro Gerardo. Sí, Roberto, pues bueno, esto también va a depender mucho de cuáles son las pirecuas que están muy presentes, ¿no? De las comunidades. Algunas son generales, pero en el caso de acá de Comachuén, justamente sobre esta temática, pues va mucha gente a Estados Unidos. Y aquí hay una pirecua muy sonada que es de un paisano, ¿no? ¿Dónde llega la gente a trabajar? A Nueva York. Y es una de las pirecuas donde los compositores, pues esa realidad, lo que yo hace rato lo decía, ¿no? Lo expresan de una forma poética, de que se escuche bonito, que la letra misma, pues el canto está expresando la realidad, puede ser cruel, una realidad cruel, pero que lo expresa de una forma auténtica, ¿no? Que al otro le guste. Pero esta pirecua que les comento es la de esta gente que va a Estados Unidos, pero ¿a dónde llegan a trabajar? Y en la pirecua lo manifiesta, a plantar cebolla, y es a donde van, a plantar, llegar ahí en la zona de agrícola, al campo, a, a trabajar duramente. ¿Para qué? Para que pues pueda tener el sustento o esa recompensa de la ilusión que lo hace llevar. Entonces, son pirecuas que también va a depender mucho del gusto, pirecuas que también va a depender mucho, como lo decía, ¿no? Si es del propio Pireri o si es de un Pireri que les compone a otros que llegan de allá. Está la de cheques americanos, cuando llegan los norteños, pues esa favorita, ¿no? Llegaron los norteños con cheques americanos y allí está la alegría en el canto, en la música. Entonces sí, como que expresa realidad, pero lo hacen de una forma muy artística, ¿no? Muy bien, maestro Gerardo. Adelante, maestro Juan. Y gracias. Bueno, está interesante todo el tema. Hay también me ha tocado, no tengo aquí a la mente la certeza total, pero también he escuchado, bueno, del título y del autor, de algunas pirecuas que hablan de personas que llegan fallecidas a su comunidad. Entonces, también ese tema de, pues, la gente que va a buscar, pues, mejor condición de vida, formas, a lo mejor algo mejor para la familia, pero también le toca esa suerte de quedar tendidos allá, ¿no?
y es todo, pues, todo también es una historia que se cuenta en la Pirecua y que, bueno, pues, pues se habla de esa tristeza, de cómo se fueron con esa ilusión, como bien señala el maestro Gerardo, pero regresan, pues ya con, pues ya nada más para que, pues, sean sepultados, sean sembrados en su comunidad y, bueno, pues, también está esa otra parte, ¿no? Es parte de las realidades posibles de, pues, ir tan lejos y luego de repente, pues, enfrentarse a pues, esta, pues, no tan fácil forma de cruzar al otro lado, ¿no? Actualmente ya sabemos que, pues, muchas personas se van contratadas, ya hay a lo mejor un poquito mejor condiciones, pero antiguamente, pues, prácticamente la mayoría se iba, pues, de indocumentado, ¿no? Y era todo un riesgo, llegar hasta allá. Entonces, por eso también quiero hacer énfasis en esta pirecua del maestro Rosendo, ya me acordé de Rosendo Estrada, originario de Ahuirán, que yo creo que es quien ha dejado este legado muy importante del norte pura ilusión, pero lo interesante del maestro, o sea, no habla de algo tan, poético, por así decirlo, porque pues, como que uno no encuentra el vínculo, el vínculo de la burra, cuando dice que la va a vender, sino hasta el final, ¿no? Cuando es toda esta reflexión que viene en el contenido de la Pirecua y al último otra vez cita, o sea, hay una genialidad importante dentro de esta Pirecua, de todo este mensaje, ¿no? Este mensaje a lo que se enfrenta esta persona que quiere llegar al otro lado y que pues como que no le haya sentido uno de por qué utilizó este ejemplo, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo que lo escucha se queda con el mensaje, ¿no? Se queda con el mensaje y tanto ha trascendido, pues que yo creo que es una de las pirecuas que sigue teniendo un impacto, aunque lo volvamos a escuchar, va a volver a tener un impacto, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, pues yo creo que no es el tema el burro, o la burra, sino el asunto de que, pues, que iba a migrar, pero todo el mundo nos acordamos de la burra, ¿no? Entonces ahí hay una trascendencia en ese caso, pues con eso contesto la pregunta que nos hicieron, ¿no? Muchas gracias, maestro Juan. Creo que hemos redondeado bien esta pregunta. Vamos a matizar en la siguiente pregunta. Maricruz, adelante. Sí, muchas gracias. Justamente para continuar, ya se ha tocado un poquito el tema de las adaptaciones lingüísticas que se han presentado en las pirecuas o que se tienen en las pirecuas, y me gustaría hacer una pregunta, en este tema, pues me gustaría hacer una pregunta para ir profundizando un poco más, que está dirigida, o bueno, esta pregunta está dirigida al maestro Gerardo y a la maestra Tzitziki, preguntarles si cómo han notado esta adaptación lingüística en las pirecuas ya de manera un poquito más concreta. La maestra Tzitziki ya lo comentaba un poquito en su participación anterior, pero ¿cómo ha sido esta adaptación, la incorporación de nuevas palabras que aluden a la cultura estadounidense? Si se han creado nuevos términos en purépecha para nombrar o se han adaptado préstamos del español o incluso del inglés en la construcción de estas pirecuas, y cómo se ha ingeniado cómo se las ha ingeniado el compositor para cantar sobre esta realidad transnacional. Si pudiera comenzar la maestra Tzitziki con su participación y posteriormente el maestro Gerardo. Sí, Maricruz, pues creo que es muy importante como comentar que la cultura purépecha, igual que la lengua purépecha, están vivas, ¿no? Y en este sentido, pues tienen contacto cultural, lingüístico con otras lenguas. Entonces, a veces intentar que no haya mezclas, préstamos, es pues detener el curso de la vivacidad de la misma lengua, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante que, por ejemplo, justo escuché en Mayra del Norte, otra de las pirecuas que nos compartieron para su análisis, cuando la estuve escuchando, había una frase en inglés, ¿no? De cuando dice my name is Mayra, ¿no? Entonces, esta pirecua en general habla de una muchacha que se llama Mayra y que pues está en Estados Unidos y digamos, se pinta los labios y todo, pero es purépecha
y al momento de compartir esta frase como de My name is Mayra, entonces dije, órale, qué interesante, ¿no? Como que el compositor metió ahí esa frase para evidenciar también dos realidades importantes y la convivencia de dos culturas, ¿no? Porque la pirecua va a su curso y de repente mete My name is Mayra y dije, y sigue en purépecha. Entonces, ahí tenemos una evidencia lingüística del contacto de dos culturas, ¿no? Entonces creo que es muy importante porque también me ha tocado escuchar pirecuas en donde se toman préstamos, como decías, incluso del inglés, como Facebook o WhatsApp, y se hacen purépechas, ¿no? Entonces, como Facebookiri en Facebook o WhatsAppiro, ¿no? Como en WhatsApp. Entonces, esto, digamos que se toma, pero se adapta a la lengua y se adapta a la melodía y queda, o sea, queda ahí, ¿no? Y creo que pues esto es justo como interesante observarlo porque nos da pauta del contacto tanto cultural como lingüístico que queda evidenciado en las composiciones, en este caso, pues de estas narrativas. Muchas gracias. Ahora la participación del maestro Gerardo. Sí, Maricruz, creo esto, cómo adapta el artista el Pireri. Claro, la lengua misma nos va marcando, ¿no? Esto lo hacen todas las lenguas y justo el purépecha también lo manifiesta. Desde la perspectiva lingüística, aquí hay dos formas que le podemos llamar. La primera sería gramaticalización o lexicalización. En una de las otras, de las pirecuas, la que manifiesta ka wichutar karas, witzindikuaninga jungash kia, nortish, nortish, norte. Refiere al norte, el término de norte, que también puede expresarse en la lengua, pero como que también estos términos los hace usuales una, como que darle, no sé si sea desde el punto de vista del Pireri, de darle importancia de la temática o centrar al que escucha norte, norte. Le va a sonar y va a atraer también a más gente, como que es una forma de estrategia también. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Es norte, pero ahí es norte. Hay un cambio vocálico. Ahí es donde hace la armonización. La pirecua que estaba analizando esta, la de El Emigrante, aquí hay una, pero es del español, ahí dice tiempo, tiempo, ni. La ni es una marca de objeto, ya con la propia estructura de la lengua lo adapta. O sea, justamente es como si estuviera expresándolo en la lengua. Es una adaptación muy natural, no es forzado, hace una armonización de acuerdo la vocal que termina, pero también si se trata de un morfema, lo que mostraba yo hace rato, en el tiempo está marcado un objeto, en otra palabra, la del préstamo que hace la de sufriripka, sufrir es de sufrir, pero ahí hay una marca de aspecto, tiempo y modo, pero como está marcado en una subordinación, eso es a lo que estamos llamando gramaticaliza. Sufriripka, ahí podemos identificar la parte que es no de la lengua, pero los términos, por ejemplo, Florida, Floridia, Floridia, Florida, Floridia, ahí hay una armonización vocálica. Entonces, si lo mantiene el Pireri en esta forma entera, Florida posiblemente no da ese ritmo, ¿no? No va dando ese tono. Y eso es lo que hace que encaje, la armonice musicalmente, pero también justamente mete ese toque que tiene que está naturalmente, uno lo percibe, dice Floridia. Entonces, por eso identifica esa parte y creo es una forma de mostrar y de atraer. Está la otra palabra. Porishaman dólar andanchan, dólar. Aquí hay algo que el purépecha tiene, es un rasgo de la lengua, claro. Todas las lenguas tienen rasgos propios, particulares. Uno de los rasgos que posee el purépecha es que todas las palabras terminan en vocal, pero es una vocal ensordecida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dólar, queda corto. Entonces ahí el ritmo le está dando dólar y ahí está la disminución, baja el tono, ¿no? Entonces, aquí lo que hace la lengua
gramaticaliza, lexicaliza, adapta a la estructura propia, tal como se visualiza lingüísticamente. Ujú. Muchas gracias a los dos. Muy bien, para dar secuencia a este conversatorio, vamos a hacerle una pregunta muy particular, o más bien dos preguntas a Juan. Juan, pensando en este constante ir y venir de personas, ideas y sonidos entre México y Estados Unidos, y tú desde tu experiencia, formación, ¿qué transformaciones ha experimentado la pirecua en su estilo, fusiones musicales y formas de interpretación en distintas regiones purépechas? ¿Y cómo ha influido su evolución en su permanencia cultural dentro y fuera de Michoacán? Esa es la primera, tampoco larga. La segunda es, ¿de qué manera se está transmitiendo actualmente la pirecua entre generaciones? ¿Y cuál es el papel de los hablantes, músicos y promotores culturales para mantenerla viva y vigente en contextos transnacionales y ante las tendencias musicales globales? Adelante, Juan. Muchas gracias. Bueno, pues es una expresión viva, ¿no? Y como toda expresión viva, la pirecua ha tenido cambios y va a seguir cambiando seguramente. Y bueno, pues ha experimentado transformaciones tanto hablando desde la música, en la manera de interpretación, en las estéticas, pero también en los espacios. Yo creo que ahí hay algo importante y que creo que puede ayudar a contestar un poquito la segunda respuesta, y tiene que ver con el espacio de la pirecua que tuvo antiguamente. Uno, si pregunta a los pireris todavía mayores de, no sé, 70 años, pues se dice que el espacio de la pirecua estaba en las esquinas de los barrios, ¿no? De los pueblos, o en los lugares donde vendían caliente, pues, o el alcoholito, ¿no? Y era prácticamente una reunión entre hombres, ¿no? Era, entonces, por eso, en ese sentido, en ese contexto, la participación de la mujer, pues, era prácticamente imposible, ¿no? Dentro de estos espacios, pues, una mujer no se iba a ver bien conviviendo con los hombres. Entonces, no quiere decir que la mujer no cantara, las mujeres han tenido siempre su espacio también dentro de la casa o dentro de las expresiones que tienen que ver más con el templo, ¿no? Sí han cantado siempre, no se quiere decir que no, pero esta parte de que canten pirecuas como lo hacen hoy, hace unos 30, 40 años posiblemente no era tan fácil verlo, ¿no? Entonces, esa transformación del espacio ha permitido que la pirecua salga pues, de estos lugares donde se estaba, como quien dice, apagando, reduciendo, ¿sí? Y el hecho de que pues, la pirecua ahora se cante frente a un micrófono, que se pueda cantar con una banda, que antes también no era tan común, que ahora se pueden utilizar instrumentos electrónicos, que ahora la pirecua se baile, ¿no? Ya la pirecua no solamente se canta, sino también se baila y se baila cantando, ¿no? Entonces, eso ha permitido que la pirecua llegue más allá. Porque, bueno, por ahí comentaba, voy a citar al maestro Domingo Santiago, con él conviví en algún momento de manera, fui compañero de él muy cercano ahí en la Universidad Intercultural, y él me decía, es que las generaciones de hoy tienen pireris. Mi generación, en mi generación decían, ¿a poco tú oyes a los chapás? ¿O a poco tú escuchas a Jacinto Rita? No, en aquel tiempo era la onda grupera, ¿no? Era Liberación, no sé, era una generación que no tuvo pireris, dice él. Nosotros no tuvimos pireris, y actualmente las nuevas generaciones tienen pireris. Por supuesto que, pues, han roto esquemas, han como que cambiado no solamente los estilos, sino también los espacios, ¿sí? Y ahora, pues ya a nadie le da pena poner una pirecua, ya sea antigua, sea nueva, sobre todo las nuevas, ya se disfrutan, ya no hay una discriminación musical, por así decirlo, y eso es lo que ha permitido que esta expresión pues haya tenido nuevos aires, como señaló la maestra Chitziki, ¿no? Y bueno, por supuesto que hay quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo en que pues se haya cambiado totalmente la estética, porque ciertamente la pirecua antigua mantenía estructuras, formas, metáforas que hoy ya están pues un poco diluidas, ¿no? Pero si vamos a la cuestión lingüística, lo relevante es que se sigue cantando en purépecha, ¿no? Y que está trascendiendo.
Eso es algo importante, relevante, y que pues la otra parte, la musical, a lo mejor nos va a tocar a nosotros ver cómo hacerlo atractivo, porque bueno, pues hay quien sí lo hizo atractivo, quien hizo atractivo la pirecua, que hoy se canta, que hoy se baila, y hay que darle su mérito, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo opinar, pues más que, a ver, ya para redondear, porque como que sí me perdí un poquito en la pregunta, más que, déjenme la pongo aquí, haber experimentado cambios en el estilo, experimentó para mí, desde mi perspectiva, no solamente el estilo, sino el espacio, el espacio, ¿no? Y el mensaje ahora es mucho más parecido a la pirecua que se compone actualmente, es mucho más parecido al mensaje que se transmite en la música comercial. Un, un mensaje no tan metafórico, es más directo, como decía la maestra Tsiki, es más explícito y a lo mejor pues es parte pues de esta generación. Pero bueno, las músicas siempre van a reflejar, van a ser un espejo de la sociedad. Entonces, es lo que puedo señalar, ¿no? Y aquí lo bonito sería que pudiéramos conservar pues todas las posibilidades de expresión de la pirecua, ¿no? Pero bueno, eso no está en manos nada más de una persona, eso tiene que tener una funcionalidad dentro de las sociedades y yo creo que pues va a depender de a ver qué podamos hacer desde las instituciones si es que podemos hacer algo, ¿no? Pero lo importante es que la expresión vive y que se sigue disfrutando, que se sigue consumiendo y yo la veo muy fuerte, muy vigente. Muy bien, maestro Juan, muchas gracias. Creo que has redondeado muy bien esta pregunta, pero yo añadiría una cosa que quizás hemos dejado de un lado en este conversatorio de cómo esta pirecua se está reproduciendo en Estados Unidos. Ah, sí. Quizás de diferentes estilos, instrumentos, pero cómo allá se están generando, creando agrupaciones y eso le da mucha vida, ¿no? A este canto que como se le denomina y que se está logrando socializar allá también, desde allá hacia acá y de aquí hacia allá. Entonces, como tú bien lo has señalado, está muy vigente y quizás ha tenido sus cambios, como todo, su evolución no es algo estático, pero está muy vigente, muy vivo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir ya cerrando este conversatorio con una última pregunta que les va a plantear la maestra Maricruz. Adelante, Maricruz. Sí, muchas gracias. Sí, como lo comenta Roberto, ya para ir cerrando este conversatorio, las participaciones que han tenido a lo largo de esta sesión, preguntarle a los tres en una reflexión más individual e íntima, ¿qué significa para ustedes en lo personal la pirecua? ¿Hay alguna que les haya marcado especialmente o que les remita a una vivencia significativa? Sí, podríamos seguir el mismo orden que que hemos estado trabajando. Primero la maestra Tzitziki, después el maestro Gerardo y por último el maestro Juan, por favor. Sí, sí, Maricruz. Bueno, pues yo creo que para mí la pirecua es poesía, ¿no? O sea, me quedo con eso. Y como decía ya Gerardo, cuando intentamos buscar la traducción de poesía, pues es como Güencua, ¿no? Lo que sale del pecho. Y eso es lo que tienen las pirecuas, que nos pueden hacer conectar con cosas tan íntimas que es lo mismo que hace la poesía. Entonces, para mí, eso es lo que significa la pirecua. Y bueno, compartiendo a lo mejor un poco de una que me ha marcado, hay muchísimas que me han marcado muchísimo, pero hay una específicamente que tiene una historia, que es Locoyurapit de los rayos del sol. Porque bueno, cuando nos contaron justo la historia de esa pirecua, nosotros veníamos de las ruinas del volcán y nos quedamos igual justo a cumplir la función social de estar con, pues sí, ¿no? Con las personas que estaban cantando, con los pireris y compartiendo ese momento. Y cuando nos comentaron que esta fue una composición del maestro Jacinto Rita para su esposa que falleció, y la metáfora que utilizó, ¿no? De la flor blanca, porque su esposa tenía su cara muy blanca, entonces cuando utilizó esta metáfora y además la pirecua es como Nani Mindurharash Artuya, ¿dónde mero estás tuya, no? ¿Por qué me haces soñarte todas las noches? Entonces, la profundidad y como justo eso, creo que la profundidad de la pirecua es impresionante. Y creo que eso es lo que tienen las pirecuas, que conectan mucho y que muchas veces es como de,
Yo no sé de dónde se las ingenian los compositores, cómo le hacen, pero transmiten y podemos empezar como a hacer nuestras las letras, a pesar de que a lo mejor no hayamos vivido eso, ¿no? Pero sí nos conectan con lo que otras personas vivieron o sintieron, porque la manera de cantar, las metáforas que están ahí muy presentes, tienen esa capacidad de conectar. Muchas gracias, maestra Tzitziki. Adelante, maestro Gerardo. Sí, gracias, Maricruz. Creo esta última pregunta, ¿no? Es muy interesante. Justo lo que dice Tzitziki, en cada uno de nosotros siempre hay algo y yo decía eso, ¿no? Que las pirecuas es una manifestación de la realidad. A mí me ha marcado bastante, bueno, desde en el plano familiar, pero puedo, así como dice ella, no tal vez toda la pirecua, no tal vez la pirecua entera, pero a veces en el canto hay expresiones muy específicas. Me hizo recordar ahorita Juan que comentaba, ahorita que hablaba que pues en algunas veces pues no fue regresar en vida. Y bueno, esa parte a mí me tocó ir a recoger a uno de los familiares, a un tío, y por eso esas expresiones, aunque no en toda la pirecua se encuentre, ¿no? Pero me tocó vivir a mí esa situación muchos años. He tenido familiares allá, hay gente que está allá. Lo que yo puedo decir de la Pirecua que es parte de nuestra vida, está en nuestra palabra, está en nuestra vida. Tenemos manifestación en la vestimenta en Estados Unidos, por lo tanto también la Pirecua está en ellos, está en el sentimiento, eso de siempre, lo más profundo que es, lo que más duele, ¿no? O tal vez lo que más nos anhela, lo que nos gusta. Eso es, la otra es ese sueño americano, ¿no? De valorar esta gente a través de estas pirecuas, cuando estamos en esta vida. Me gusta mucho y de verdad que hubo un tiempo que yo me soltaba de lágrimas. Por aquí Roberto igual puede, no sé, casi fuimos generación desde la infancia. Estaba yo en la primaria, en la secundaria, primer año, y justo esa pirecua, la de Kawichutar Kalat, Zikatambe, Yam Yulutzis. Mi papá tenía un chiquero más bien, tenía engorda de puerquitos. Y como que esa parte yo nunca me despedí de él, nunca me dijo voy a ir para allá. Yo me llevó a la escuela y justo en ese tiempo nuestra generación, no sé, aquí los compas, Tzitziki, Juan, nosotros somos generación de bolilleros, decimos, somos hijos de los bolillos, de los frijoles, en un internado, pero también eso era de que el papá quería que aprendan, vayan y nos llevaron, ¿no? Y esto es lo que les comparto. Pues aquí los animalitos, cuando yo regreso, pues sí, justo esa pirecua, ¿no? Pues ya no hay quien los atienda, ya no hay quien esté con ellos. Y todo eso es una manifestación. Entonces creo, sí, sí, en lo de la pirecua, yo me quedaría con esto, está en nosotros. Aunque yo no soy pireri, me gustó hace rato el análisis que hacía de esa pirecua, que ese deseo lo marco con un morfema, ¿no? Pero siendo ese morfema, está en el sentir de la persona, en el sentir de cada uno de nosotros. Otra experiencia es tanto tiempo esta persona trabajando allá y como que esas pirecuas también son muy reflexivas. Bueno, decía yo que generalmente las pirecuas manifiestan lo más lindo, lo más bello, pero esta me gustaba, la de Leo Montana, la de aquí de mi pueblo, que expresa una realidad en donde pues ellos van, pero a la chamba dura, ¿no? Entonces, esta parte, 18 años ausente, papá de uno, y es un sentimiento bueno, sufres, ¿no? Pero también dices, bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero finalmente valoras más cuando ya llegas y después de tantos años y lo abrazas. Y ahí es como que no encuentras la forma de expresar. O sea, siempre fue de llamadas, y hay pirecuas que también hacen uso del medio del teléfono. Entonces, como que este ingenio de los pireris le han buscado, calan la vida real, porque siendo algo real, una sensación que el otro lo vive, por eso lo convierte la esencia de ser, ¿no? Entonces yo concluiría con esto, que la pirecua pues motiva, que la pirecua arrastra, que la pirecua inspira
también compartirles otro de mi generación, le decíamos nosotros el comando, igual se nos fue. Él fue, estuvo varios años, vivió la vida dura en Estados Unidos y él regresó bien motivado a la escuela, pero por condiciones de la vida, destino de la vida, también bien aferrado estaba para estudiar y también se nos fue. Entonces, la pirecua es eso, la pirecua es expresar ese sentimiento de, puede ser un manifiesto de sentir de temática índole, pero sí como que el purépecha sin la pirecua, pues sí, falta algo, pero cuando hay pirecua, aunque nunca haya escuchado a la persona pirecua, hay frases que llaman la atención y dice, esto, ¿qué está pasando? Esto, y eso es lo que cala. Por eso digo, hay pues pirecuas que tal vez no sea la pirecua entera, pero sí partes de la pirecua llegan porque llegan. Entonces, eso para mí, eso es concluir de que pirecua es eso, ¿no? Está en las venas, en la vida de uno. Muchas gracias, maestro Gerardo. Concluimos con la participación del maestro Juan. Muchas gracias. Bueno, pues ya prácticamente para despedirnos, pues el significado que le puedo dar con una palabra, si quisieran, si me pidieran así si hiciera la pregunta más bien dicho, muy concretamente, en una palabra podría resumir como, pues decir, resistencia, ¿sí? La pirecua es algo que niega a morirse y en eso nos lleva prácticamente, nos va cargando a la cultura purépecha. Y es, aparte de resistencia, con un orgullo relevante, ¿no? Porque, bueno, como bien señala el maestro Gerardo Siki, hay muchas ocasiones que, pues, personas que no han estado vinculadas o no han tenido un trato con esta expresión y la escuchan y aunque no puedan, no logren comprender, entender, les trasciende, les logra mover las entrañas, ¿no? Entonces, esta expresión nos define en muchos ámbitos, pero también nos planta de una manera importante en todos lados. Entonces, por eso la Pireco está presente en Estados Unidos, va y viene, nos cuenta aquí lo que sucede allá nos está recordando de dónde venimos y por supuesto que es un elemento importante para la identidad, para la pertenencia y que pues hay que celebrar que esto sigue vivo, que sigue vigente, que sigue adelante y que bueno, que algunas pirecuas inclusive ya tienen sus años y que siguen vigentes, ¿no? Algunas pues han tenido que cambiar, pues desde, decía inclusive la misma pirecua que yo elegí, Adiós California, eh, una de las más famosas. Yo les comentaba, bueno, a quien tuvo a bien invitarme, que bueno, pues cuando uno escucha la grabación que deja don Jacinto Rita, la cantan en un ritmo de sonecito. El sonecito es un ritmo que dentro cuando es una cuestión instrumental, el son se utiliza para llevar a la gente en los recorridos del pueblo, ¿no? Es ir caminando nada más, no se baila. Pero actualmente esta pirecua pues ya se canta a ritmo de son navajeño, pues que ya es el que se baila, pues. Entonces, muchas pirecuas ha pasado lo mismo, y el norte es pura ilusión, también es un son que ahora ya es navajeño y se baila, y que bueno, pues esa es la misma, como que la misma naturaleza de la pirecua que se niega a morir y que tiene que adaptarse a las nuevas realidades y que bueno, pues sigue trascendiendo, que es lo relevante, lo importante y que bueno, pues hace que nos reunamos el día de hoy y agradezco mucho que nos hayan invitado. Muchas gracias, maestro Juan. Muchas gracias a la maestra Tzitziki y al maestro Gerardo por sus participaciones. Dios me multashin, cha tata jorempiri, chinana jorempiri, cha ka, sespi cuál era cursin en uchas polech in weikulka, que en shish wandak, que en sherang untanaka, que en hangulin haka pari, wingapitakulin, que esquinde na wandaka, tata Juan, no jurakutakun, esquinde tzinjek, esquinde ishuahuacatar, huchar wandakwa. Pues agradezco a nombre de los coordinadores, del doctor Gustavo López, de la maestra Maricruz, de la maestra Rosario Niniz,
y propiamente del observatorio, el colegio, la red Corimi, la participación que han tenido los invitados, que sin duda ha sido muy fructífero este conversatorio, muy enriquecedor y que finalmente pueda servir para tener una noción, una visión más clara de la producción musical de la Pirecua en el contexto de la migración México-Estados Unidos. Los invitamos a que nos escriban al correo electrónico norparicuni@gmail.com y se suscriban a nuestro canal de YouTube donde nos pueden encontrar, perdón, @norparicuni y en Facebook como norparicuni. Estamos realizando esta sesión de conversatorios el último martes de cada mes y para nosotros es un gusto que nos acompañen y que tengamos invitados de esta gran calidad como la que tuvimos hoy. Sin más, me despido de todos ustedes y espero que nos sigan acompañando. Ai cucite apale, kikini swag matar maputi, mugno masitu no puti makunyar matar watsania. Cartu pidenaria que acá escuchan sempale jurar cuña. Porque cartu pidenaria que acá escuchan sempale jurar